En este video hablaremos sobre los estados de la materia y los diagramas de fase. Los estados de la materia clásicos que conocemos son el estado sólido, cuando los átomos se hayan dispuestos en un volumen pequeño, están muy cerca y generalmente forman una estructura o una microestructura, y son como los que más utilizaremos como materiales de construcción. Eventualmente algunos materiales que usaremos en estado líquido, como el agua por ejemplo, para fabricar una mezcla de concreto, pero la mayoría van a ser materiales en estado sólido: piedra, cemento, arena, grava, ladrillos, ya lo vamos a ir viendo en su momento. En estado líquido los átomos se encuentran esparcidos en un volumen mayor sin seguir una estructura y la separación es mayor que en el sólido. Y de igual manera el estado gaseoso, el volumen es mucho mayor y están más separados. Esto es lo que conocemos desde ya bastante tiempo, que los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Lo que vamos a introducir ahora como novedad es las fases. Las fases son agrupaciones que eventualmente pueden vincularse a los estados de la materia, pero también vamos a ver que dentro del estado sólido pueden haber más de una fase sólida. Pero veamos los casos más simples. Tenemos acá aceite y agua. Aquí tenemos dos fases que son líquidas. Una es aceite, la otra es agua, y los componentes también son aceite y agua. Pero no siempre los componentes equivalen a las fases. Por ejemplo, si tenemos hielo y agua, en realidad tenemos un solo componente, que es el agua, pero en dos estados diferentes, sólido y líquido. Y por otra parte podemos tener este otro caso, que es agua y sal disuelta, donde tenemos dos componentes, sal y agua, pero una sola fase, que sería líquida. Entonces observemos que no es lo mismo los componentes o las sustancias que las fases, y vamos a ver a continuación, un poquito más adelante, que también dentro de una misma estado de la materia, como puede ser el caso del estado sólido, pueden haber más de una fase sólida. Vamos a definirlo con más detenimiento más adelante. Adicionalmente a esos tres clásicos estados de la materia está el estado de plasma. Esos componentes no son átomos, sino partículas individuales y núcleos, como podría ser un relámpago, como puede ser la luz de una lámpara fluorescente, que no son materiales que vamos a usar en ingeniería civil, pero es importante que sepan que existe ese estado. Y el más complicado de los estados, que es el condensado Bose-Einstein, que es cuando la materia llega al cero absoluto, o sea, a los menos 273 grados centígrados, mediante la condensación de miles de átomos. Esto nos llevaría a conceptos de la mecánica cuántica. Por ahora nosotros trabajaremos con los tres estados básicos: líquido, sólido y gaseoso. Preferentemente nuestros materiales de construcción serán sólidos, eventualmente líquidos. Entonces, las fases, que no son lo mismo exactamente que los componentes, ni son lo mismo exactamente que los estados de la materia, son varios arreglos. Por ejemplo, en un estado sólido pueden haber varias fases que tienen estas características. Los átomos que forman la fase tienen la misma estructura o arreglo atómico, tienen la misma composición química en todo su volumen, presentan las mismas propiedades y poseen una interfaz definida con su entorno. Esto puede ocurrir con mucha frecuencia en materiales metálicos. Por ejemplo, en el hierro. El hierro puede tener un estado sólido, pero tener varias fases dentro del mismo estado sólido, donde, aunque sea el mismo componente hierro, puede estar organizado de manera diferente. Digamos, con propiedades diferentes, pero dentro de la misma fase tienen la misma arreglo atómico, la misma composición y las mismas propiedades. Para poderlo describir, se usan los diagramas de fase. En el caso de los materiales puros es frecuente que se detecte una sola fase, pero con las aleaciones pueden poseer dos o más fases al mismo tiempo. En el caso de los materiales puros, cuando digo solamente poseen una fase, es al mismo tiempo, es decir, el hierro puede ser que tenga diferentes fases cambiando la temperatura, como un material alotrópico. Pero cuando se complica la cosa es cuando hay cuando hay aleaciones, donde ya tenemos combinaciones de
de materiales en estado sólido, que eso es lo que se define como aleación, una solución en estado sólido. El ejemplo más claro es el caso del acero, que es una mezcla de hierro y carbono. Entonces, un diagrama de fases es una especie de mapa que describe esas fases presentes en un material en función de variables termodinámicas. Y tengo aquí un ejemplo bien sencillo que para los que les guste la cocina va a ser bastante ilustrativo. Una mezcla de chocolate y vainilla. Y usted dirá, pero esto es ingeniería, no es gastronomía. Sí, pero van a ver que después este mismo diagrama nos va a servir para entender el acero. Usted tiene una composición de vainilla y chocolate y si dibuja en el eje X el porcentaje de chocolate y va variando la temperatura y después lo enfría, entonces usted va a ir obteniendo diferentes estados, o más bien diferentes fases. Por ejemplo, esta zona verde, tendríamos una combinación de chocolate y vainilla dependiendo del porcentaje. Pero si entra a esta zona rosada indicada con la letra griega alfa, lo más probable es que pasando cierta temperatura ya solo encuentre vainilla. En esta zona amarilla, pasando cierta temperatura y ciertos porcentajes de chocolate, va a tener vainilla derretida y chocolate. En esta azul va a tener chocolate derretido y chocolate en sólido. Y después de cierto grado de temperatura va a tener entonces un chocolate líquido. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo la variable temperatura va a hacer variar la composición y las propiedades físicas del chocolate. Para quienes han trabajado algún día en algo de gastronomía, saben que para temperar el chocolate se requiere cierto grado de temperatura y el enfriamiento es el que nos permite obtener un producto final como una lámina de chocolate con vainilla, por ejemplo. Entonces, esto es lo que es un diagrama de fase, un mapa que describe la composición de las fases en función de variables termodinámicas. Y aquí tengo otro ejemplo ya más de ingeniería, que es el caso de una mezcla de cobre y níquel, en el cual ponen en el eje X la composición del níquel, en el eje Y la temperatura. Hay una zona llamada alfa, que es una combinación de sólidos. Hay una interfase donde hay sólido y líquido, y a partir de cierta temperatura es líquido. Entonces cada aleación va a tener un mapa que indicará los diagramas de fase. Este concepto será indispensable cuando veamos acero.